Seguramente tú has escuchado la palabra egocéntrico y la has usado en una o más ocasiones para describir a una persona que consideras que se cree mucho más que los demás, que solo piensa en sí misma. Esta es una cualidad que en tu cabeza puede no tener connotaciones positivas. Pero, ¿te has puesto a pensar en cuáles son los problemas de tener un ego débil y una identidad no bien conformada? Hola, yo soy Simone y en este canal nos dedicamos a descifrar la mente humana. Y hoy te voy a hablar del ego, de cómo el ego, que en apariencia nos protege, se puede convertir en una cárcel. Según la psicología analítica del Dr. Carl Jung, solamente cuando podemos ver más allá de nuestro ego, podemos despertar verdaderamente hacia quienes somos en realidad. Pero, como ya es costumbre en estas enseñanzas de Jung, no todo es enteramente bueno o enteramente malo. Él nos dice que en la primera mitad de nuestra vida es necesario que construyamos un ego fuerte y saludable para luego poder reconocer qué es lo que ya no necesitas de él. Esto es a lo que él denominó el proceso de individuación. El ego es el centro de tu conciencia, es ese yo con el que te identificas día a día. Yo soy, yo quiero, yo creo que. Es esa parte de ti que intenta tenerlo todo bajo control, que te dice quién eres y que también muchas veces confundes con la totalidad de tu ser, sin darte cuenta que el ego es solo una pequeña porción de todo el paisaje mental que conforma tu mente. Piensa en tu ego como si fuera el guardián de tu sombra. Tengo un video entero acerca de cómo funciona la sombra y cómo te controla. Ese ego es lo que decide qué muestra y qué oculta para que en tu mente puedas mantener esa idea de la persona que crees que eres. Es esa voz que te dice, calma, no te preocupes, no llores, no te equivoques, sigue adelante. El ego se forma en la infancia. Cuando somos niños tenemos estructuras de nuestro ego bastante simples porque conocemos pocas cosas de la realidad y de nosotros mismos. Pero a medida que vamos creciendo y vamos siendo adoctrinados por nuestra sociedad y vamos entendiendo cuáles son las expectativas de nuestra familia, vamos entendiendo cuáles son nuestras preferencias, entendemos el mundo que nos rodea, cuáles son las reglas de ese mundo. Ahí es cuando vamos identificándonos con cosas y agregando cada vez más capas y construyendo un ego mucho más grande y construyendo una estructura del ego mucho más compleja, terminando luego con nuestro ego de adultos. Muchas personas queremos trascender el ego, ¿verdad? Esto es lo que nos enseñan muchas teorías y sabidurías ancestrales, pero el ego puede y debe construirse de manera saludable primero, para que luego a partir de todo eso que ya conocemos de nosotros mismos, podamos mirar cada vez más profundamente hacia las partes más ocultas de nuestra psique y recuperar partes de nosotros que habíamos dejado atrás en el olvido, en el inconsciente. Lo que crees que eres, no eres tú. Ten esto muy presente. Es solo una construcción y el autor de ese personaje es el ego. Y el ego es también el autor de tu máscara social, de lo que le muestras a los demás acerca de ese ego. Esa máscara se llama la persona y también es otro arquetipo que forma parte del modelo psicológico de Jung acerca de la psique. La persona es lo que le mostramos a los demás para ser aceptados, para ser valorados y para cumplir un rol en la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál sería la persona de una psicóloga? Una psicóloga proyectaría a una persona a sus pacientes que es una profesional serena que escucha siempre con mucha paciencia y que los ayuda. Pero en su ego completo, en el interior de su ser, está también la necesidad de ser valorada, la necesidad de que reconozcan que es una persona brillante y este ego también se frustra cuando esto no pasa. Entonces, la persona es lo que proyectamos hacia el exterior y el ego es aquello con lo que nos identificamos en el interior. La persona es incluso una porción mucho más pequeña de nuestra mente. Tu ego no es toda la extensión de tu conciencia. Ya sabemos que lo que compone nuestra mente es la conciencia, el inconsciente y también el inconsciente colectivo. El ego es solamente el centro de tu conciencia, pero en tu conciencia también habitan otras cosas, aparte de tu ego, como por ejemplo tus deseos y tus anhelos, las memorias que sí recuerdas, no aquello que has reprimido. Tú te puedes identificar con estas cosas, pero no necesariamente piensas que eres estas cosas. Nosotros usualmente pensamos en nosotros mismos en relación a lo que deseamos, a lo que anhelamos y a nuestras memorias. Pero esto no es parte del ego porque nosotros no creemos que somos nuestras memorias o que somos nuestros anhelos. Ahora que entendemos qué no es el ego y entendemos muy bien qué es el ego, todo el conjunto de pensamientos que conforman tu identidad, tus identificaciones, ahora pasemos a hablar acerca de los problemas que nos trae el ego. Primer problema, un ego no individuado.
¿Qué quiere decir? Si el proceso de individuación es el proceso mediante el cual en la segunda etapa de nuestra vida nos dedicamos a adentrarnos hacia el inconsciente y recuperar partes de nuestra personalidad que estaban en la sombra, entonces un ego que no ha pasado por este proceso no individuado es un ego cuyas estructuras son muy fuertes, una estructura muy grande y muy arraigada en la psique de esta persona. Esto es un problema porque esta persona cree que el ego es la totalidad de todo su ser. No se da cuenta que tiene un montón de contenidos inconscientes, de que su sombra lo controla. Es una persona que es bastante inconsciente de su propio comportamiento. Pero esta persona tiene algo bueno. Puede atravesar situaciones de su vida que son difíciles de una manera mucho más sencilla que otro tipo de personas, porque esta persona conoce muy bien esa narrativa que se repite una y otra vez en su cabeza acerca de quién es. Esto le ayuda a tener mecanismos de defensa para poder defenderse en la vida de situaciones que son negativas o peligrosas. Pero el gran problema de esta persona es que no se conoce lo suficiente, más allá de lo que cree que es. Ya tiene un ego estructurado, pero cualquier otro conocimiento no existe. Entonces esta persona va a ser bastante inconsciente de su comportamiento, porque ya hemos visto cómo al reprimir cosas de nuestro ego, las mandamos a la sombra y desde la sombra nos controlan sin que nos demos cuenta. Este tipo de persona es la persona que siempre cree que está en lo correcto, piensa que siempre es la buena persona y que todos los demás son los que están equivocados. Esta persona no puede hacer nada malo, nunca se equivoca, y cada vez que alguien no está de acuerdo con lo que piensa, dice o hace, esta persona piensa que ellos son los que están equivocados. Yo nunca me puedo equivocar. El ego es competitivo y necesita sí o sí diferenciarse de los demás. Por ende, tiene que haber personas que son inferiores a ese ego. Aquí es donde llega esa tendencia de estas personas a crear narrativas en su cabeza de por qué ellos son superiores a los demás. Y este comportamiento puede ser bastante evidente o bastante sutil. Este tipo de personas también pueden juzgar mucho. Existe el tipo de personas que juzgan indiscriminadamente y no les importa que los estén viendo juzgando y que de repente pueden juzgar a las personas de una manera bastante grosera o terrible. Pero también pueden estar las personas que creen que no juzgan y que consideran que juzgar es malo. Su ego les dice que juzgar está mal y no se dan cuenta que estas son las personas que más juzgan a los demás. Porque si se dieran cuenta que están juzgando, se estarían dando cuenta que se están comportando de manera totalmente contraria a lo que les dice su ego. Su ego les dice, tú no juzgas. Entonces, en su sombra está el contrario. Tú sí juzgas. Desde la sombra, este comportamiento, este rasgo de su personalidad va a juzgar a las demás personas porque necesita reforzar ese autoconcepto y esta persona va a creer que no lo está haciendo. Son este tipo de personas que juzgan a los demás, pero creen que ellos están haciendo críticas constructivas, que simplemente estoy diciendo que esta persona no está en lo correcto porque pues yo sé que yo tengo la razón, y uno dice, no, tú no tienes la razón siempre. No, pero esta persona está convencida de que siempre tiene la razón. Como cuando alguien opina acerca de los cuerpos de las mujeres una y otra vez y al mismo tiempo esta persona critica a las mujeres que les gustan cierto tipo de hombres solamente. Estas son las personas que a cada rato están diciendo, es que a las mujeres solo les gusta el dinero, ya no hay mujeres reales que les gusten los hombres de verdad, solo les interesa la estabilidad económica, una persona que tenga la vida resuelta. Qué terrible eso, ¿no? Y esta persona no se da cuenta que lo mismo que está juzgando es aquello a lo que más le teme, esa sensación de no valer, de carecer de estructura y profundidad en su vida. Pero su ego le dice, tú eres un hombre ejemplar. Y sí, esta fui yo juzgando a cierto tipo de hombres porque mi ego me dice que yo soy todo lo contrario, pero es solo un ejemplo y pues ahí vamos aprendiendo juntos. Este tipo de personas con un ego no individuado usan el juzgar a los demás como un método para reforzar el autoconcepto. El ego sabe que es parte de un universo o de una sociedad que es mucho más grande que sí mismo, y es precisamente por esto que el ego necesita crear narrativas y crear estándares arbitrarios para juzgar a las demás personas como malas y a mí misma como la buena persona. Porque necesita sentirse superior, diferente, para creerse que no es tan insignificante como verdaderamente es en este vasto mundo de todos los universos que existen por todas las personas que existen en la sociedad. El segundo problema que deriva de este anterior es la megalomanía, y esta es una emoción mucho más común de lo que solemos pensar. No solamente debemos atribuirla a ciertos personajes de la historia, sino que muchas personas la hemos
sentido en algún momento de nuestra vida, sobre todo aquellas personas que padecen de este problema del ego bastante fuerte o muy grande y muy estructurado. Esta es la sensación de que por alguna extraña razón tú eres la persona más importante en el mundo. Eres mucho más importante que cualquier otra persona que existe, más especial. Piensa, por ejemplo, en un niño pequeño que apenas está descubriendo el mundo y todos fuimos ese niño pequeño. En algún momento todos pensamos que yo era el centro del universo, que nadie más importaba, solo yo, lo que yo quería, las pataletas que hacían, lo que me daban, todo lo que hacían por mí y para mí. Y luego, pues creciendo nos fuimos dando cuenta que los demás también tienen sentimientos. Hay personas adultas que se comportan así todavía. El tercer problema, que también tiene mucho que ver con estos dos anteriores, es el refinamiento excesivo del ego. Piensa, por ejemplo, cuando eras adolescente, en esa etapa de tu vida que te importaba muchísimo lo que los demás percibían de ti. En esta etapa de nuestra vida, en la adolescencia, los seres humanos estamos precisamente construyendo nuestro ego, así que nos estamos hiperidentificando con ciertas cosas para desidentificarnos del opuesto porque consideramos que no le sirve nada a nuestra personalidad. Pero en esta etapa somos muy conscientes de lo que los demás piensan de nosotros. Por eso es tan terrible esta etapa en nuestra cabeza, pienso yo. Esto le puede pasar también a los adultos. Mientras más partes, recortes y recortes de tu propio ego, más inconsciente de tu comportamiento vas a ser. Es como si al recortar y recortar pedazos de tu ego, te cortarás a ti mismo con tu ego, porque piensas que tu ego es lo único que existe. Es como si en algún punto te fueras volando hacia las nubes con tu propio ego también. Este tipo de personas con este problema del ego usualmente sienten que no están totalmente presentes en la vida, que no están totalmente viviendo el día a día. ¿Por qué? Porque toda su energía se va hacia la mente, hacia el interior, y estas personas están constantemente pensando y pensando cómo me estoy comportando, cómo me están percibiendo los demás, sin llegar a conectar verdaderamente aquí en la realidad física con todas esas otras mentes que están ahí intentando buscar conexión. Llegamos al cuarto problema, y esto es todo lo contrario y un problema en el cual no solemos pensar mucho: tener un ego débil. Esto es muy problemático, pues significa que este tipo de persona no ha desarrollado un ego lo suficientemente fuerte para ayudarla a navegar la vida adulta. Esta persona en su cabeza aún no ha separado unas cosas de las otras que son muy importantes. No sabe con certeza con qué se identifica y con qué no se identifica. Esto crea una persona bastante indecisa, porque no va a saber de verdad qué es lo que le gusta hacer, no va a saber qué es lo que quiere hacer en la vida, no va a saber cómo llegar a eso, no sabe cuáles son sus valores, sus preferencias, sabe muy poco acerca de sí misma, reprime muchas cosas porque ni siquiera las conoce. Su autoconcepto es vago, borroso y no es útil en la sociedad. No diciendo que estas personas sean inútiles, sino que su ego no les permite desempeñarse con todo su potencial. Son personas tan indecisas que les va a ser muy difícil tomar decisiones en la vida. Se va a convertir esto en un infierno. Tampoco saben quiénes son verdaderamente, entonces se les hace muy difícil todo lo demás: tener relaciones de pareja, tener relaciones de amistad, relacionarse con su familia, poder estar bien en el trabajo, un montón de cosas. Y esa habilidad de crear motivación para tu vida e ir hacia tus metas va a ser muy difícil también. Estas personas no logran hallar motivación porque la motivación llega exactamente desde tu ego. Tu ego es el que mantiene todo bajo control porque conoce lo que eres. Entonces, tu ego es el que te permite hacerte estas preguntas y responderlas. ¿Qué cosas buenas estoy sacando de las decisiones que tomé? ¿De qué me está sirviendo esto que estoy haciendo? ¿O de qué no me está sirviendo aquello que decidí? Esto lleva al siguiente problema que sale de un ego débil. La persona va a tener demasiados problemas para enfrentarse al mundo adulto. Esta persona no se conoce lo suficiente, entonces puede ser muy difícil para ella encontrar buenos pensamientos que piense acerca de sí misma. Yo creo que aquí muchos nos podemos identificar con el hecho de que en algún momento de nuestra vida hemos deseado volver a ser niños porque no teníamos tantas preocupaciones. Yo te puedo asegurar que a mí me sigue pasando incluso. Ya sabemos que la vida de adultos es muy difícil de sobrellevar en algunos momentos, precisamente por esto, por lo complejas que somos las personas. Entonces, una persona con un ego débil va a tener muchas dificultades para enfrentar las situaciones difíciles y negativas de la vida, porque esta persona no tiene ninguna narrativa de quién es, por ende no sabe cómo enfrentarse a las situaciones difíciles.
Nuestro ego debe ser lo suficientemente fuerte y manifestarse de una manera saludable para que podamos enfrentar las situaciones difíciles de nuestra vida y que cuando estemos en esas situaciones negativas podamos encontrar cosas buenas que pensar acerca de nosotros mismos, podamos encontrar buenas emociones para sentir acerca de cómo nos estamos comportando. Por esto la vida de estas personas se puede poner bastante difícil, bastante triste y bastante frustrante. Muchos mecanismos de defensa que, como en su nombre está, te defienden frente a estas situaciones, salen directamente de tu ego, de tu conciencia. No todos los mecanismos de defensa son inconscientes. Entonces esta persona con un ego débil no va a entender muy bien cómo comportarse en situaciones difíciles. Y las situaciones difíciles o negativas llegan a nuestra vida para enseñarnos algo. Yo creo que ya todos lo entendemos. Y si no, entiéndelo, mentiras. Las situaciones negativas de la vida llegan para enseñarte algo. Este tipo de personas no pueden ver cómo esto se está convirtiendo en una enseñanza. Por ende, no van a poner en práctica ninguna enseñanza. En cambio, para una persona con un ego fuerte, sus mecanismos de defensa son los que la ayudan, la defienden y le permiten tener buenos pensamientos y hallar buenas emociones positivas en situaciones negativas. Importante entender y tener muy presente que reprimir tu ego no te lleva a trascenderlo. Es importante que diferenciemos estas dos cosas. Primero, tú debes reconocer quién eres, reconocerlo muy bien, y así vas a poder navegar esta realidad práctica con mayor facilidad, con mayor fluidez y con mayor disfrute. Un buen ego te ayuda a crear hábitos positivos para tu vida, ya sea de manera física, mental o emocional, porque tú sabes quién eres, por ende sabes qué es lo que necesitas para sentirte bien. Si el pelar esas capas del ego y el volverlo cada vez más pequeño o insignificante no viene de un lugar genuino donde tú de verdad conoces, entiendes qué es trascender el ego, no te estás haciendo ningún favor. Estas experiencias como disolución del ego, como trascender el ego, son cosas que se deben experimentar en carne propia para poder entenderlas. No son cosas que te va a enseñar un libro o que te lo va a imponer una persona que ya lo sintió, como es el caso de muchos cultos y religiones. Trascender el ego causa expansión de la conciencia. En cambio, reprimir el ego causa contracción de tu conciencia. Lo que recomienda Jung es darnos el tiempo, con mucho esfuerzo y dedicación, de construir un ego fuerte para que así podamos llegar a aptitudes o a habilidades a las cuales no habíamos llegado antes, para que cuando llegues a sentir la necesidad o la motivación de trascender tu ego, tengas una buena base desde donde poder hacerlo. Ya que entiendes qué es el ego, el conjunto de pensamientos que son tu identidad y los distintos problemas que nos puede traer el ego, ahora quiero que con mucha percatación, mucha honestidad, te preguntes, ¿qué problema del ego tengo yo? Y si quieres, veámoslo mejor de una manera más positiva. Entonces vas a preguntarte en qué lugar del proceso de individuación estoy, ya sea que esté construyendo mi ego o que ya tenga un ego fuerte y pueda empezar a disolverlo. Entonces, si tú consideras que estás en la primera parte con un ego débil o no bien conformado aún, lo que vas a hacer es concentrarte en fortalecerlo, en crear un ego muy fuerte y muy saludable, pero desde el desapego. Date cuenta que ese ego no es la totalidad de tu ser y que puedes cambiarlo y moldearlo si así lo necesitas. Y así es como vas a adquirir muchas más herramientas que te van a ayudar a navegar la realidad práctica y la vida de adulto de una mejor manera. Primero, pregúntate estas siguientes preguntas que a mí me han ayudado mucho para construirme. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Cómo vas a conseguirlo? Pueden parecer simples, pero son preguntas que si tú te sientas de verdad y escribes mientras las respondes, te vas a dar cuenta que tienes un montón de pensamientos en cuanto a estas preguntas. Mientras más escribas, mejor. Lo segundo que vas a hacer es preguntarte qué es lo que te gusta, cuáles son tus preferencias. Date cuenta en tu día a día qué te gusta hacer, qué te gusta sentir, qué te gusta pensar. Piensa en el arte que tú consumes, piensa en lo que te gusta hacer con tus amigos, los colores que te gustan, la música que te gusta escuchar, las cosas que te gusta observar, lo que sea. Percátate mucho de tu comportamiento y así vas a llegar a entender tus preferencias. Lo tercero que vas a hacer es preguntarte cuáles son tus valores y principios como persona. Intenta que esto lo respondas, bueno, todo, pero esto precisamente de un lugar muy genuino y con mucha honestidad. Pregúntate cómo eras de niño, recuerda, haz memoria, recuerda
¿Qué era lo que pensabas de niño que era una buena persona? ¿Cómo pensabas cuando eras un niño que se comportaban las buenas personas? Desde allí puedes llegar a esa respuesta de cuáles son tus valores y tus principios. Y cuando ya te comiences a identificar con tus valores y principios como persona, esto te va a dar una sensación de propósito, pues sientes que estás haciendo lo correcto a través de esa idea de la persona que eres. Cuarto paso, te vas a dar cuenta de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Las personas que tienen un ego débil sufren mucho porque encuentran casi siempre cosas negativas que pensar acerca de sí mismas, más que las cosas positivas. Entonces puede que este paso sea difícil para ti, pero con mucha honestidad pregúntate, ¿en qué cosas soy buena, en qué cosas soy mala? Y cuando ya tengas estas fortalezas, trabaja en ellas, trabaja mucho, dirige tu atención hacia las cosas que consideras buenas de ti. Si tú diriges la atención hacia tus cosas malas, ahí es hacia donde te vas a dirigir. Desarrolla todo eso en lo que te destacas y que sabes que te puede servir. Comienza entonces a identificarte con todas estas cosas que encontraste a través de estas preguntas, para que así puedas traer tu ego cada vez más hacia el centro de tu conciencia y que desde allí lo puedas redondear, lo puedas delinear muy bien. Y recuerda, haz todo esto desde el desapego. Siempre recuerda y ten presente que el ego no eres tú, sino la idea que crees de ti. Recuerda que el ego no puede ser dañado porque es simplemente un cúmulo de pensamientos. Tus pensamientos son muy reales, pero siempre los puedes cambiar y los puedes moldear conforme a lo que necesites en tu vida. Para que cuando alguien te pregunte, ¿tú quién eres? ¿O tú qué quieres?, puedas por fin responder estas preguntas con mayor facilidad. El ego debe ser auténtico, debe salir de tu autoobservación y debe ayudarte a prosperar en la sociedad. El ego no es algo que puedas moldear o cambiar conforme a lo que te imponen las otras personas, sino que más bien ten muy presente que siempre que quieras moldear tu ego, añadirle cosas o quitarle cosas, la decisión debe salir de ti, de tu criterio propio, porque tú así lo quieres, no porque alguien más te lo impone. El ego debe ayudarte a navegar la realidad de maneras que puedas acercarte a lo que verdaderamente buscas, quieres, necesitas y mereces en la vida. Ahora, ten presente que tiene que haber un poco de refinamiento de tu ego cuando haces el proceso de construirlo, pero recuerda que el ego siempre tiene que ir hacia la expansión y no hacia la contracción. Añádele a tu ego todo lo que necesites en algún momento de tu vida, teniendo en cuenta siempre la autopercepción. Recuerda que no eres tú, es solamente la idea que tienes de ti. El ego no puede ser dañado, no importa cuánto te lo haga creer. Ahora, si consideras que tú tienes un ego fuerte, es decir, que estás en la parte de la individuación donde ya tienes un ego fuerte y necesitas empezar a trascenderlo y a mirar más allá, lo que vas a hacer es mirar cada vez más hacia el interior, cada vez más hacia tu sombra o hacia tu inconsciente. Vas a hacer trabajo de sombra. Tengo un video entero explicando de cómo poder hacer trabajo de sombra y en mis videos anteriores doy un paso a paso de cómo puedes hacer este trabajo de sombra también. Gran parte de nuestra inconsciencia viene del hecho de que queremos presentar nuestro ego desde una manera muy particular. Recortamos partes del ego, las reprimimos hacia el inconsciente y estas desde el inconsciente toman poder y nos controlan y nosotros no nos damos cuenta de estos comportamientos. Imagina la cantidad de cosas que están en tu inconsciente desde tu infancia. Todas esas memorias de eventos, todas esas situaciones traumáticas que decidiste olvidar. Si cuando estás haciendo trabajo de sombra sientes que esto es muy abrumador, busca ayuda profesional porque soy consciente de que muchas personas de repente olvidaron cosas que son bastante dolorosas. Entonces lo que vas a buscar es reintegrar partes de tu personalidad inconsciente de nuevo a tu conciencia, es decir, construir un ego cada vez más completo. Recupera aquellas partes de ti que dejaste en el olvido, pues te aseguro te pueden servir en esta vida. A un ego individuado no le importa estar ayudando a otra persona a construir su historia y que esta persona sea de pronto la protagonista de esta historia. Este ego no tiene miedos en cuanto a ser insignificante porque sabe con certeza que no es la totalidad del ser. Tiene una conexión más profunda con el interior de la mente, con el sí mismo, con esa parte que Jung denominó toda la extensión de nuestro ser. Es decir, tiene una conexión con la sabiduría interna, con el individuo completo. Y como lo consideró Jung, mientras él mismo estaba acercándose cada vez más a la totalidad de su ser, con ese Dios que está en el interior de cada ser humano. Espero que este video te haya servido mucho. Por favor, te invito a que hagas el paso a paso, te invito a que indagues cada vez más en qué tipo de ego tienes y que seas siempre muy paciente contigo.
No te juzgues y hazlo todo desde la completa paciencia. Siente mucho amor por ti, siente mucha compasión por todas las cosas que viviste. Espero que de este video estés sacando muchas cosas provechosas para tu vida. Quédate por aquí si quieres ver contenido similar que estoy subiendo todas las semanas. Te invito a que hagas este proceso con mucha percatación, con mucha paciencia, no te juzgues y ten en cuenta que tú eres la persona que debes ser y que ya te estás acercando cada vez más a ese ser que verdaderamente eres en tu interior. Hasta la próxima y sigue conociéndote.